Hola, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a ECAS en Casa. Yo soy Francis Parra. Teatro ECAS agradece el apoyo del Rhode Island Council for the Humanities por hacer posible estos diálogos con personalidades de relevancia en el ámbito cultural. Cada uno de nuestros invitados son personalidades influyentes en miras a transformar comunidades a través del teatro, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren. Y hoy vamos a conversar con Ismanuel Rodríguez, director teatral. En este diálogo conoceremos de Ismanuel, su trayectoria como director y qué papel juega la cinematografía en el teatro. Voy a leer un poco de la trayectoria de Ismanuel Rodríguez en su biografía. Él es de Bayamón, Puerto Rico, con licenciatura en dirección de escena de la Universidad de Kent at Canterbury, en el Reino Unido, maestría en artes escénicas en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, doctorado en estudios teatrales de la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido clases de producción teatral, apreciación al teatro y actuación en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. A los 6 años participa en Sunshine's Café y Los cuentos de Abelardo de Luis Molina Casanova y Viva el Sábado. Su primera obra profesional en El Estanque Dorado fue producida por la galardonada actriz puertorriqueña Lucy Boscana. En Europa fue asistente de dirección de Louis Dors, compañía Michael Chekhov en el espectáculo Chekhov en el Jardín, presentada en el Teatro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Es socio fundador de Tantay Teatro Madrid, compañía hermana de Tantay Teatro Puerto Rico, donde trabajó como actor en Divinas Palabras de Valle Inclán. Ganador del mejor espectáculo del Festival de Teatro Garnacha, La Rioja y Festival de Otoño de Torre la Vega, ambos en España. Como director, su primer logro fue Ingenio de Margaret Edson, presentada en la Sala Itaca de Madrid, Teatro Boulevard de Torrelodones y La Cueva de Salamanca, producida por La Caseta Teatro y ganadora del premio Mejor Espectáculo en el certamen Jóvenes y Nuevos Creadores de la Comunidad de Madrid. Tras su regreso a Puerto Rico en el 2007, fundó Tantay Teatro Puerto Rico y los trabajos más conocidos con Tantay Teatro son Construyendo a Verónica, Agua a Cucharadas, pieza en la que representaron a Puerto Rico en el Festival Encuentro 2014 en Los Ángeles, California. ¿Estás ahí? Este país no existe. Ingenio y Pegados, un musical diferente. Sus obras recientes son La Golondrina, como parte del Festival de Teatro del ICP, y Smiley, representada en el Teatro de Repertorio Español en Nueva York. Bueno, y sin más, le doy la bienvenida a Ismanuel, que para mí es un gran honor que esté con nosotros en la noche de hoy, por mi admiración, respeto y sobre todo que fue además mi profesor en una oportunidad. Y de verdad me siento súper complacida, Ismanuel. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti por invitarme. Para mí es un verdadero placer poder participar de este espacio. Bueno, Ismanuel, y me encantaría comenzar con algo porque tu personalidad me sorprendió mucho. Definiste tu carrera del teatro, pero yo quisiera que me hablaras un poquito de tu infancia en Puerto Rico, porque aquí hay tantos jóvenes que de verdad necesitamos orientar y queremos ver cómo encuentran modelos a seguir para poder continuar con el teatro. Háblame un poquito de tu infancia. Bueno, pues yo vengo de Bayamón, es una ciudad muy cercana a San Juan, pero digamos que vengo de una familia trabajadora, clase media baja normal, más que normal, ¿no? No vengo de una familia donde había una plataforma necesariamente donde se impulsara las artes de alguna manera, porque creo que la primera generación de mi familia que actually estudia universitariamente. Pero cuando tenía 5 años, la jefa de mi mamá en aquel entonces estaba muy triste porque había prometido a su sobrino
unos payasos para su cumpleaños y no había podido cumplir su promesa de encontrar unos payasos para su fiesta de cumpleaños. Y estaba muy triste. Y mi mamá le dijo, no, tranquila, no te pongas triste. Mi hijo y yo, cualquier cosa, si no encuentras nada, hacemos un show de payasos para que sí cumplas con tu sobrino. Mi mamá me lo comunicó, yo tenía 5 años y yo sé que me acuerdo que abrí los ojos como esta es mi gran oportunidad. Entonces, hice un libreto en una libreta que sabrá Dios lo que escribí porque ni siquiera yo sabía, estaba en primer grado tal vez. Y yo Kinder. escribí mis jeroglíficos y yo tenía unas canciones y yo preparé lo que era en mi mente un libreto y le dije a mi mamá, tú vas a hacer esto, busqué maquillajes en su gaveta del tocador, nos hice maquillaje de payasos, conseguí el vestuario, en fin, hice un show. Mi mamá dice que hizo un show, que fuimos a hacer el show de cumpleaños de la amiga del favor, ¿no? Y en el show los niños empezaron a llorar que querían los payasos para su cumpleaños. Los demás niños del espectáculo que querían esos payasos para su cumpleaños. Y entonces se acercaban a mi mamá y le decían, ¿cuánto usted cobra por un espectáculo de payaso? Y mi mamá, ¿qué voy a cobrar? O sea, es la primera vez que hago yo esto en mi vida. Y ellos, no, mi hijo está llorando y que quiere estos payasos para su cumpleaños, que cuánto usted cobra. Bueno, de ahí salimos como con 3 espectáculos más. Después salimos de esos 3 con 3 más y así hasta que nos convertimos en payasos profesionales bueno, cogimos cursos, aprendimos con payasos profesionales y en fin. Y de ahí, pues me llaman a trabajar en televisión, haciendo de payaso y eventualmente en comerciales y eventualmente en un programa de televisión como niño de televisión, no con la carita de payaso, ¿no? Que se convierte en número 1 en audiencia. Ya con 12 años, pues yo estaba en un programa prime time, ¿verdad? Trabajando desde niño como actor. Y así tuvo una carrera de televisión que cuando llegó ¿verdad? La parte de la adolescencia y me cambió la voz, dejé de ser el nene cómico que era y entonces ya no parecía lo que era, pues decidí o entendí que esta carrera ya, ¿verdad? Era algo más serio y que tenía que estudiarlo y haciendo teatro con profesionales porque en aquel momento me llamaban para actuar en teatro porque pues estaba en televisión y eso siempre es atractivo para la audiencia, pues yo vi gente de teatro backstage trabajando de una manera tan profesional que dije, oh no, esto no es la vorágine de televisión que yo había vivido, esto es una profesión que hay que estudiarla, ¿no? Cuando yo vi a esa gente tan profesional, cómo se preparaban para su función y en ese momento con 16 años, preparándome para salir al escenario en un Golden Pond o en el Estanque Dorado, viendo a mis compañeros profesionales prepararse para salir a escena, yo comprendí que me tenía que educar y que, ¿verdad? Era una profesión que tenía que seguir educándome para poderla ejercer. Sí, Manuel, y lo grande de todo esto es que a tan corta edad tú pudiste definir que querías ya estar en el teatro. ¿Y cómo precisamente se te ocurre a ti empezar en el teatro y como director? ¿De dónde te surge esa idea? ¿Fue realmente por los programas de televisión? Porque tú además elegiste no quedarte en Puerto Rico, o sea, a los 16 años estás en Puerto Rico, pero ¿qué pasa en ese momento cuando ya casi tú estás decidiendo cuál es tu carrera ya para el futuro? Pues mira, yo estaba ya siendo admitido para un programa eh, de paralega, o sea, como para ser previo a ser abogado, era un programa de bachillerato en la Universidad de Washington University en San Luis, Missouri, creo que era esa universidad. Me habían metido en un programa de un bachelor que era como para entrar después a la escuela de leyes, porque yo alguna vez dije que iba a ser abogado y mi familia se agarró de eso. Y yo tenía tanto estrés de la presión de que mis padres estuviesen viendo, de que yo iba a estudiar y que si me iba a dar por el teatro después de todas estas experiencias. Tenía esa presión. Y hice un viaje a Guatemala que me gané por mis estudios, hicieron un sorteo en Puerto Rico y con los estudiantes del sistema público, porque soy egresado del sistema público de Puerto Rico, no provengo de una educación privada. Y pues tuve la suerte de ganar ese viaje a Guatemala como un viaje estudiantil cultural. Visité ese país centroamericano y me impactó tanto, tanto y tanto y tanto, tantas cosas, tanta gente que visité una comunidad indígena en el mismo medio del lago Atitlán, de gente que tenían
básicamente en comparación con lo que una clase media en Puerto Rico tiene, no tenían nada, pero eran tan felices, tenían una sonrisa que les nacía del estómago. Yo vi gente profundamente tan feliz que yo dije, yo no quiero nada en mi vida, yo quiero ser tan feliz como ellos. Eso es lo que yo quiero ser. Y devolví a Puerto Rico, rompí la admisión a la universidad en Washington University, que eso era en San Luis, si no me equivoco, la ciudad, y dije, no, yo no voy a estudiar leyes porque eso no me va a permitir tener la sonrisa que tiene esta gente, yo quiero estudiar lo que me apasiona, y decidí entonces empezar mi largo recorrido. Y para poder hacerlo sin el estrés de mi familia, de por qué lo voy a hacer y toda esta cuestión, ¿verdad? De que ellos querían que yo progresara económicamente, porque para ellos el progreso era poder tener economía, pues me fui fuera de Puerto Rico para poderlo hacer sin esa presión, sin esa de por qué lo estás haciendo y por qué estás haciendo. Entonces decidí emprender mi camino solo, decirle a mis padres, bueno, esta es una decisión mía y como es mía, pues lo quiero hacer solo con todas las consecuencias que eso pueda tener, ¿no? Y lejos de ustedes, ¿no? Para no tener tampoco ese estrés. Y ahí comienza mi proceso de ¿Dónde? irme a estudiar fuera. Pues comienza mi proceso en la Florida. Como todo buen puertorriqueño, hice mi escala en la Florida un tiempo, como un año y medio. Me di cuenta que a nivel cultural la ciudad de Orlando no me ofrecía exactamente el nivel, lo que yo estaba buscando, ¿verdad? Lo que yo quería no me lo ofrecía esa ciudad en particular, pero ahí fue mi primera escala y entonces pido un intercambio de estudios de la universidad donde estaba en la Florida para la Universidad de Barcelona, para estudiar arquitectura catalán y cine catalán por un semestre. Y haciendo ese intercambio en la Universidad de Barcelona, me enamoré de Europa y decido que entonces ese es el lugar que tengo que estar para hacer la carrera que quería hacer, ¿no? Y comienzo a hacer audiciones en las diferentes universidades europeas que me interesaban, entre ellas la ¿Qué Universidad edad de tenías entonces ya? ¿Qué edad? 19, 20, por Un ahí. bebito, todavía tomando esas Bebito. decisiones en Europa tú solo, imagínate. Solo. Pues no se pueden imaginar cuando llamé a mi mamá y le dije, no, mami, que es que el intercambio no era un intercambio, es que me voy a quedar. Me voy a quedar, estoy haciendo audiciones para entrar a la universidad aquí porque son por audiciones, ¿verdad? Y cuando le dije, no, porque es que de momento estoy en Irlanda, estoy en Inglaterra, porque voy a entrar, ella diciéndome, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Ahora yo lo veo con la distancia y con la edad que tengo, y digo, qué loco, o sea, qué loco. A la juventud, la verdad que es divino tesoro, porque no le tienes miedo a nada. Nada, sí, pero me encanta esa energía que irradias porque tu seguridad, ay, yo me da terror. Ojalá y tu mami estuviera mirándonos ahora, pero de verdad, me da terror el hecho de que mi hijo me hubiese dicho a los 18 años, me voy a vivir a tal sitio, ahora está a 7 horas de diferencia viviendo. Pero bueno, ok, llegas a Europa, te estableces en Barcelona, ¿verdad? Y Estuve comienzas un esto semestre, estuve un solamente. semestre en Barcelona. Pero toda tu carrera es el teatro europeo. Tú te estás nutriendo de lo que pasa en Londres, ¿verdad? En Gran Bretaña. Estás aprendiendo todo lo que ocurre en el teatro más rico español. Ujú. ¿Qué pasa en todo ese tiempo? Y luego vamos a hablar de la parte cuando regreses aquí. Nos quedan 10 minutitos para concentrar todo eso. Porque cuando hablamos aquí de teatro es una cosa, pero cuando hablamos de teatro por allá es otra. Correcto, tuve una crisis cuando me integro, ¿verdad? Porque yo soy un puertorriqueño con todo lo que eso implica en tantos términos, ¿verdad? Coloniales, etcétera. Y entonces mi acercamiento al teatro hasta entonces había sido el teatro puertorriqueño y la televisión puertorriqueña, que tiene una influencia muy fuerte de las corrientes norteamericanas. Entonces, cuando llego a Europa, sufro ese choque, ¿no? Y entre muchos otros shocks culturales que tuve que sufro eso, ¿no? Pero mi formación académica es totalmente europea. Mi approach hacia el teatro a nivel académico y en muchos aspectos es europeo. Y efectivamente, como adelantas, cuando regreso también tengo ese impacto, ese choque cultural y pues lo tomo como una ganancia, ¿no? Lo tomo como una ganancia porque pues tengo la oportunidad de entender ambos mundos, conocer cómo se distinguen
¿verdad? Y no te creas, todavía siento el proceso, cada vez que voy a entrar en un proceso de ensayo, yo doy ciertas cosas por sentados que están pegadas en mi ADN académico de cómo se debe trabajar la profesión o se debe practicar la profesión. Y para mis colegas, que muchos de ellos, la mayoría, son formados en Estados Unidos o Puerto Rico, pues se aborda desde otro punto de vista, ¿no? Y sí, no voy a negar que a veces tenemos nuestros puntos de desacuerdo, nuestras dificultades, pero yo creo que a la larga nos enriquecemos los unos a los otros. Claro que sí. Al llegar aquí entonces, o sea, no vamos a tocar nada de lo que es, porque conversar ahora mismo con Ismanuel, señores, la verdad les digo, si ustedes quieren saber lo que es la trayectoria de Ismanuel, serían 3 programas haciendo ya esa trayectoria. Y si lo hacemos aquí algún día sentados en mi casa, van a ser como 5 grecas de café que nos vamos a tomar. Pero estoy segura que va a ser para el disfrute de todos. Pero Ismanuel, ahora que estamos, ¿verdad? Aquí ya hablando de algo, lo que puede ser en comparación con Estados Unidos. Tú estás trabajando off-Broadway. Tú llegas a Estados Unidos y comienzas en la meca del teatro, en repertorio español. O sea, cuando tú llegas allá haciendo esos trabajos, ¿qué traes? ¿Por qué esta gente te elige? Bueno, yo me impacté mucho contigo, no lo niego, pero yo sé que Repertorio Español es uno de los teatros más sólidos aquí, latinos. Tiene más de 65 años establecido y obviamente quieren dar oportunidad a gente joven. Cuando tú llegas, ¿cuáles son esos retos que tú encuentras en el teatro repertorio o aquí en Estados Unidos en general? Porque no es ahí que has estado nada más. No, he estado también en otras compañías en la ciudad de Nueva York, que como dices, es la meca, en el circuito off-Broadway. Yo creo que ellos, voy a hablar un minuto o menos de lo que yo creo que ellos ven en mí, esa tal vez diferencia estética o diferencia en el trabajo que se puede percibir en mi puesta en escena por mi background, que es diferente al del resto de mis colegas que trabajan allí, que son muy buenos también, pero sí se puede percibir tal vez eso y les interesa impactar su compañía con ese otro tipo de trabajo. Dificultades, bueno, yo, ¿cómo le puedo decir? Mi formación académica es europea, por lo tanto, aun cuando soy puertorriqueño a nivel teatral, yo vivo en una descolonización emocional del teatro. O sea, eh, yo me formé en un continente donde también hay mucho orgullo por lo que significa ese teatro, porque es el teatro para los europeos, más que una industria, es una identidad cultural, es un baluarte cultural. Para los ingleses ni se diga, o sea, el teatro para los ingleses es un sello, es un emblema cultural, no es solo una industria que genera dinero, no es solo una industria que genera trabajo, también es una larga tradición cultural que de ahí desde antes de los tiempos de Shakespeare. Igual que para los españoles desde Lope. Entonces, no solo es una industria, es algo más. Entonces, en Estados Unidos a veces todo está muy salpicado por el tema de lo que es la industria, ¿no? Y de cómo esa industria genera dinero, genera empleo y todos los acuerdos que hay en torno a eso. Y no está mal, ¿no? No está mal aprender de eso también, pero en mi caso es más que una industria. Entonces, la forma de abordar el trabajo tiene que ser un poco más artesanal en ciertos aspectos, porque para mí, si no, pierde identidad. No puede ser tan estandarizado todo, no puede ser tan estándar. Yo sé que en Estados Unidos se tiene la costumbre de que si una carretera es así, va a ser así en todos los estados y hay una estandarización de las cosas. Y eso funciona muchas veces y está muy bien, ¿no? Pero a veces en el arte hay que salirse de los estándares porque lamentablemente no es algo estándar. Y entonces sí tengo mis diferencias en cuanto a que yo tengo claro que la forma en que yo hago teatro no es la forma estándar de los Estados Unidos, pero tampoco asumo ningún rol o acepto ningún rol de que porque no está hecho de la forma estandarizada en que los Estados Unidos lo han logrado estandarizar, que les funciona para su industria, significa que está mal. A veces, mira, los otros días tuve un compañero
cuyo nombre no voy a decir, que vino a Puerto Rico a hacer una obra. Él está bien inmerso en el circuito Broadway, no en el off-Broadway, en el Broadway, y dijo un comentario como, es que a mí me gustaría que viniéramos a hacer más teatro en Puerto Rico para enseñarle a los puertorriqueños cómo es hacer teatro. Y yo me sentí sumamente ofendido porque el hecho de que en Latinoamérica, en Europa, en Asia, no se haga teatro de la forma estandarizada que se ha logrado hacer en el circuito de Nueva York, que es un circuito que mueve dinero, billones de dólares, no significa que lo hagamos mal. Lo hacemos Jamás. diferente. Lo hacemos Exacto. diferente. Lo hacemos diferente. Y yo creo que esa verticalidad que yo quiero expresar, no, yo no lo haré como ellos, pero no lo hago mal y lo hago así. Y ser tal vez honesto y conmigo mismo y con mi trabajo, tal vez eso despierta curiosidad en los productores y yo estoy en la mejor disposición de aprender cómo se hace en el circuito Broadway sin renunciar a mi identidad. Exactamente. Me encanta esa aclaración, cómo la hiciste con tanto poder para aclarar a cada quien cuál es su lugar y realmente la preparación que tú tienes. Porque como alguien de fuera tiene que darle precisamente la enseñanza. Todos los latinos que estamos aquí, de igual forma podemos hacer teatro y nosotros traemos algo para aportar. Lo único que la batalla para mí ha sido dura, Kiss Manuel. Tengo 25 años en este territorio trabajando teatro en español y bueno, seguimos batallando, pero vamos a seguir adelante. Muy bien. Este, quiero entonces ahora, si pudiéramos pasar a el teatro y cómo existe, bueno, todo esto de la pandemia, yo pensaba que la cinematografía en el teatro era lo más novedoso, porque precisamente de Broadway es que salen todos estos musicales que usan ya sus pantallas digitales y demás, pero la pandemia ha hecho que uno cambie bastante el estilo en todo lo que está haciendo en el trabajo para poder mantenerse en comunicación con la audiencia. Pero cuéntanos de tu trabajo y tu experiencia hacia lo que ha sido ya la cinematografía dentro del teatro. ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué experiencias tienes? ¿O qué ejemplos nos puedes dar? Sí, quiero compartir con ustedes un par de cosas. Debo de empezar haciendo una introducción con respecto a esto, ¿verdad? De que originalmente en la primicia de los tiempos todo fue al revés, ¿no? El cine verdaderamente fue el que estaba impregnado de una tradición teatral, ¿verdad? Porque el cine es un arte relativamente joven en comparación con el teatro, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo pasado o finales del siglo anterior, pero el teatro es válgame, desde la época grecolatina, desde los griegos. Entonces tú ves las primeras películas del Hollywood, esa película famosa, 42nd Street, por ejemplo, que se estudia mucho, y tú ves la influencia directa, básicamente parecen obras de teatro grabadas. Básicamente, todo es bien teatral en el aspecto escenográfico, incluso en el aspecto de la actuación, ¿no? Los actores estaban entrenados para el teatro y si tú miras esas primeras películas, las interpretaciones no eran cinematográficas, íntimas, eran teatrales. Entonces, cuando hablamos del impacto los aspectos cinematográficos en el teatro contemporáneo, no solo es por el tema de la imagen como recurso, ¿verdad? Las pantallas, las proyecciones, que también y definitivamente, pero también y más interesante es en lo sutil, en cómo ha afectado esa influencia cinematográfica en la actuación de los actores. Y ahí voy a, ¿verdad?, a hablar. Esto de la pandemia que quiero aclarar, ¿verdad?, del tema del teatro virtual, vamos a llamarle así por ponerle un nombre, yo no lo equiparo a esa experiencia de la cual voy a hablar, porque yo entiendo que esto del teatro virtual, como quiera que lo llamemos de cara a futuro, que no creo que se llamará así, probablemente, es un género nuevo. Es un género nuevo donde hay unas normas nuevas, que estamos en plena exploración, donde hay una estética, donde hay una filosofía en torno a esto, pero que no pienso que vaya a sustituir ¿verdad? La experiencia presencial ni a llamarse tal cual como teatro. Creo que es un género que se está gestando, que va a abrir puertas, muchas puertas, porque vamos a poder llegar como intérpretes a gente encamada que no puede acercarse a un teatro porque está muy lejos, porque no tiene los recursos, por lo que sea, vamos a poder llegarle a ellos con este nuevo género.
pero no es estrictamente relacionado a los aspectos cinematográficos de los cuales voy a hablar, que es cómo en la puesta en escena presencial se puede percibir la influencia directa del cine hoy en día, ¿verdad? Quisiera compartir con ustedes una pantalla, ¿verdad? Me dejan saber si espera, déjame primero abrir la pantalla. Está abierto, ok. Entonces, efectivamente, originalmente era el teatro el que estaba siendo, el cine que estaba siendo impactado. ¿Estamos viendo el PowerPoint? Estamos ya con el PowerPoint, sí. Muy bien. Fue originalmente en esas primeras películas en blanco y negro, vamos a ver hasta en el cine mudo, que los actores interpretaban muy teatralmente, como si estuviesen en un escenario, porque esa era la influencia directa del teatro en el cine. Pero eventualmente la imagen, el séptimo arte, el cine, fue creando, ¿verdad?, una popularidad y llegando a grandes masas, y hay que identificar, o no podemos negar, que ha habido una influencia directa en la escena contemporánea sobre el teatro, ¿verdad? En el teatro contemporáneo. ¿Cómo? Este señor que está aquí, ¿verdad? Que fue Gordon Craig, que hacía las escenografías para Adolf Appia, vendría siendo el primer, el que propuso, ¿verdad? Elementos cinematográficos en el cine, no porque habían imágenes, no, todavía no teníamos imágenes, pero él quería captar el movimiento en las transiciones de escena a escena, tal como en el cine pasamos de una escena a otra y el espectador apenas se da cuenta, porque el movimiento de escena a escena en el cine es fluido, no ha habido un apagón o un oscuro, no ha habido una bajada de telón, no. Y Gordon Craig en principios de siglo lo que quería era que fluyera la escena de escena a escena sin que hubiese parones, tal como sucede en el cine. Por lo tanto, él creó escenografías que inclusive se dicen que son escenografías imposibles de lograr y en algunos casos se quedaron solo en la maqueta, en donde la escena se transformaba en los ojos del espectador sin pasar por un oscuro. Hoy en día nos puede parecer algo muy normal, pero este señor fue el que luchó por crear esas transiciones de forma fluida, ¿verdad? Tal como sucedía en el cine. Ese fue Gordon Craig. Pero más adelante, Edwin Piscator, ¿verdad? Que era una persona enfocada en el teatro político, el teatro como propaganda política para defender sus opiniones y opciones políticas, entendía que la imagen hablaba, era más potente a nivel de propaganda para adelantar su agenda de teatro político y sus causas. Y tomó partido de todo lo que era la emisión de publicidad, imágenes de publicidad, de slogans, de elementos publicitarios dentro de la puesta en escena para reafirmar sus avances políticos, reafirmar sus opciones políticas. Pero no comenzó con imágenes como conocemos hoy en día, que la tecnología está bien adelantada. Mire, gente, hasta con sombras chinescas. Si ven este espectáculo donde hay unas manos que están a tamaño todo teatro, buscando crear esa sensación de movilidad en el background de la escena, buscando crear esa sensación de imagen en movimiento, aunque fuera con sombras chinescas, pero estaba en su mente lo que quería eventualmente era, ¿verdad? Como aquí, más sombras o proyecciones, era crear proyecciones sobre la escenografía. Estamos hablando de 1930 y pico, 40, por ahí en adelante. Entonces, no había toda la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, sí empezamos a ver cómo ya en lo estético el cine impacta la puesta en escena y de ahí en adelante lo que vamos a ver es maravilloso. Ya no solo en lo estético, ¿no? Aquí tenemos a Robert Lepage, que ya nos vinimos a la actualidad, años después de exploración de muchas compañías europeas, sobre todo, indagando los alemanes, los franceses, y en América, el continente americano, pues son los canadienses los que más a la vanguardia estaban de esto. Los estadounidenses se acomodan o se adaptan o se añaden a esta moda, por decirlo así, últimos en la fila de los países desarrollados, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, pues como decimos, hay un mercado que proteger, hay un consumidor que agrada de las cosas un poquito más estandarizadas
y si alguien se arriesga demasiado puede ser que pierda dinero, ¿verdad? En estos países donde el teatro es socializado y la mayor parte de los fondos que se utilizan para estos grandes teatros en Francia, Canadá, España, Inglaterra, en algunos casos, ¿verdad? Pero sobre todo Italia, Alemania, son subvencionados por el Estado. Son teatros o compañías subvencionadas por el teatro que se pueden arriesgar a hacer experimentos, a indagar en investigación teatral sin tener tanto la presión de la parte comercial, porque no están a expensas del mercado. Entonces, ellos van gestando y abriendo camino y explorando e investigando, y por eso se les permite, ellos tienen, ¿verdad? Se les puede permitir el que puedan, como pueden ver, investigar. Aquí tenemos a Robert Lepage, canadiense de la parte francófona, que en la actualidad vendría siendo ese director de escena, wow, No, pues wow. Más a la vanguardia de la exploración con respecto a la imagen. Podemos ver aquí, ¿verdad? Ahí se ve más claro que está ella como en el background y el actor está en el frente con una luz lateral. O sea que sí se puede apreciar perfectamente que ese es un escenario en donde aparece la imagen de la chica. Correcto. Y si viéramos el video, pues es una imagen que hablaba, ¿verdad? Que tenía movimiento y se proyectaba por encima misma de la escenografía. Y entonces tenemos este trabajo de dualidad del actor hablando con personajes virtuales en escena, por ejemplo. O en este caso, donde la escenografía, aquí, no, aquí pareciera una foto, pero no, era una película que estaba corriendo. Y entonces en la escenografía es imágenes en movimiento, ¿verdad? Aquí tenemos a Robert Lepage en este espectáculo que se llama Anderson Project, que está también en las redes, lo pueden buscar, donde él hablaba con una cámara, en este caso, una cámara lo estaba tomando, ahora mismo él está de espaldas a la audiencia, pareciera por las candilejas que están aquí, que estamos viéndolo nosotros de la espalda del escenario, pero no. Si se fijan, han puesto un telón en el fondo del escenario, el ciclorama, están proyectando la Ópera de París y están proyectando su cara sobre ella y nosotros estamos viéndolo desde el patio de butaca, pero pareciera que estamos al revés, porque han puesto como candilejas aquí. Y mientras él hablaba en escena, se podía ver su rostro amplificado en el teatro, en directo, ¿verdad? Como si lo estuviésemos viendo, lo estábamos viendo de espaldas, pero estamos viendo su rostro amplificado en directo. Robert Lepage tiene muchísimos espectáculos donde indaga con la imagen en movimiento. Aquí la imagen en movimiento, él está subiendo la escalera principal de la Ópera Garnier en París, y si viéramos el espectáculo en directo, él caminaba por esto aquí cuando esto es una proyección, ¿verdad? Súper interesante, lo cual es increíble porque pareciera que es una escalera y que es tridimensional, que él va a subir por ahí de verdad, pero todo es una pantalla, simplemente. Todo es una pantalla. En este caso particular, ellos tienen un estudio en Quebec City, que es unos antiguos almacenes que la ciudad le ha provisto a su compañía, que se llama Compañía Ex Máquina, en donde ellos construyen escenografías totalmente en blanco o en escala de grises que permitan proyectarle cosas encima y que el actor pueda escalar, subir, moverse por esas escenografías blancas que al proyectarle lo que sea se pueden convertir en un paisaje de montañas o en las escalinatas del teatro o en una ciudad con diferentes edificios, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pues, es impactante, ¿no? Es sobrecogedor. Hoy en día es mucho menos, pero este espectáculo yo lo vi hace 10 años atrás y parecía que yo no podía ni creer lo que estaba viendo, ¿verdad? Bueno, definitivamente yo fui un niño impactado porque en alguna vez en mi infancia visité Disney World, donde la tecnología en aquellos parques temáticos de los 90 y los 80 era lo más avant-garde que había en el mundo del espectáculo. Ciertamente no era un teatro, ¿verdad? Pero ellos utilizan muchos recursos del mundo del espectáculo para crear sus paradas y crear sus espectáculos que están dentro de los parques temáticos. Y aquel niño que consumió esa magia
de los espectáculos, de los teatros, ¿verdad? De los theme park, se muda a Europa, en donde hay otro taste, hay otro sabor del espectáculo que es menos espectacular, ¿no? Es más teatral, es más tradicional. Y pienso que este Bayamonés de San Juan, de Bayamón, Puerto Rico, tiene esta fusión entre aquel niño que consumió la magia de Disney, que es pues formado en este lado del mundo, con los aspectos tradicionales del teatro europeo. Y ahí es que entonces yo digo, pues este es el director que yo quiero ser, ¿no? Un director que aprecie el trabajo actoral como base del teatro, donde los actores sean el centro del espectáculo y que no hayan cosas que lo opaquen, pero me gusta también la parte espectacular del espectáculo, ¿no? Pero siempre estoy pendiente o intento estar pendiente de que no se me vaya la mano porque entiendo que todo eso debe estar al servicio de una buena interpretación, de un buen actor trabajado en el salón de ensayo, junto con el director. Y bueno, aquí les quiero presentar uno de los espectáculos más emblemáticos de mi compañía, donde efectivamente pienso que a lo mejor pusimos en práctica o puse en práctica esa combinación de trabajo artesanal con trabajo, ¿verdad? Con el espectáculo. Voy a intentar, estoy abriendo aquí, necesito que me confirme si está abriéndose la página de YouTube. ¿Está saliendo ya ahí? Sí. Se escucha, ¿no? ¿Verdad? Sí. Se escucha. Bueno, este es Agua Cucharadas. Como pueden ver, utilicé 5 pantallas. La obra sucede en un espacio virtual y presencial. Al mismo tiempo estoy hablando del 2010. No estábamos bien lejos de la pandemia. 2014. Estábamos bien lejos de la pandemia y desde entonces yo estaba explorando con esto del teatro virtual y presencial. Y la obra sucede en un espacio virtual porque son unos personajes que se conectan en un chat y hablan desde el chat y a veces hablan presencialmente entre ellos. So, yo, ese texto que es de Kiara Alegría Hutz, maravilloso, en aquel momento era súper novedoso. Hoy en día deberíamos ponerlo en escena nuevamente después de la pandemia, ¿no? Porque los personajes solo se conectaban por un chat y usábamos 5 pantallas en donde estaba ese chat. Bueno, ¿lo pudieron ver? Sí, 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 excelente. ¿Me dejas saber si vas a continuar en la presentación para dejarte ahí, Manuel, por favor? Sí, tengo otro ejemplo que me gustaría mostrar, de verdad, tenemos el tiempo. Sí, seguro, seguro. Nos quedan como 5 minutos más porque quisiera pasarte algunas preguntas del público, las que tengan, pero sí, esta parece que se fue ahí de más la pantalla. Salió lindo ahí ese espectáculo también. Estoy Pero buscando la presentación. como Ajá. esto es en vivo, realmente cualquier cosa puede pasar porque estamos en la pantalla, pero es como si fuera en el teatro y cada noche una obra es la misma, pero es diferente a final de cuentas. Uno no sabe cómo está el sentimiento de ese actor en ese instante. Si te voy a mandar aquí ahora mismo otra vez a la pantalla en grande para presentar de nuevo. Ok, ahí te estamos viendo ya. ¿Estás viendo la presentación? No, ¿verdad? Sí, estábamos ahí con Gordon Craig. A las personas Okay. que están con nosotros, si quieren escribir preguntas en el chat para Ismanuel, por favor, en este momento las pueden mandar. Sin embargo, quiero darle las gracias a las personas que están acompañándonos en este momento. Muchísimas gracias por estar aquí siempre con nosotros. Y ahorita paso los nombres. Yo sé que estás listo ya, Ismanuel. Si gustas, entonces puedes Pues continuar. para terminar entonces la presentación, quería compartir también, ¿verdad? Otro espectáculo donde intenté hacer esa combinación entre aspectos cinematográficos. Van a ver que en este caso también
investigábamos en Tanta y Teatro, investigamos con esta obra Ingenio, que se llama, ¿verdad? Ingenio, de Margaret Edson, premio Pulitzer de teatro. Si se fijan, son 3 grandes pantallas que se están siendo proyectadas. El récord médico de este paciente, que había sido un tratamiento experimental contra el cáncer, y mi escenografía propuesta era un expediente médico que a pasar de las escenas se iba llenando de datos, tal y como se llena un expediente cuando un paciente está siendo producto de un experimento o está siendo partícipe de un tratamiento de esta índole, ¿no? Al final de la obra, que una pieza maravillosa, el personaje pues fallece, y entonces vemos ese récord médico totalmente colapsado de documentación médica proyectada sobre la escenografía, documentación que pesa sobre ese cuerpo enfermo. Baja la gasa de la escenografía del teatro y podemos ver por detrás de la gasa las proyecciones todavía, ¿no? El personaje efectivamente fallece en este momento, se levanta de su cama el espíritu, y mientras se levanta va decayendo, no sé si lo pueden apreciar, como si fueran muros, todo ese récord médico que había estado sobre su peso de su cuerpo, porque la libertad que da la muerte, cuando el peso ¿verdad? Cuando estamos cansados de ser víctimas de un tratamiento o de una enfermedad, pues vemos ahí cómo el personaje se voltea, se proyecta sobre la gasa un mensaje final que el personaje quiere dar al público, se desnuda porque hay un desnudo escénico y camina hacia la eternidad, ¿no? Y se ve como ese túnel de la eternidad proyectado por toda la escenografía que antes era un récord médico, ¿no? Manuel, para aclarar nuevamente, este fondo era con una proyección de pantallas, todo el fondo, eran pantallas proyectando todo lo que era el récord clínico del paciente, ¿verdad? Correcto. Ok. Ok, ¿me dejas saber si continuamos aquí o no, ya salimos entonces, ¿verdad? Ya salimos, de la presentación, sí. Correcto. Excelente, o sea, increíble. No me imaginé que habías usado pantallas para proyectar esos récords médicos ahí. Sí, no era una pantalla, era una escenografía hecha de tela licra blanca, una especie de licra blanca específico que nos ayudaba a proyectar sin que la luz del proyector se traspasara, que era un grosor en particular, y sobre esa escenografía blanca proyectábamos. O sea que se necesitaba hacer una proyección de slides o fotografía de todos los récords que atravesaban entonces con la iluminación esa fábrica, ese material, Sí, esa tela, sí. Bien. Eran proyecciones en movimiento todo el tiempo, no eran necesariamente fotos, era una película que se iba proyectando y según pasaban las escenas se le añadían al récord médico información, etc. Sí, indudablemente. La obra anterior también, la que se llama, lo que tú dijiste fue Agua Cucharada. Agua Cucharada del 2014. Mira cómo utilizaste tanto ahí lo que se supone que va ahora a ser el teatro actual. Increíble, increíble. Hay preguntas para ti por aquí. Bueno. Dice Franklin Solano, me encantaría ver una obra tuya. ¿Será después de la pandemia? ¿O hay alguna que podamos buscar en YouTube? Ustedes pueden ir a Nueva York a ver los trabajos de Ismanuel. Yo me voy a adelantar porque yo llevo mucha gente de Nueva York a ver trabajos y en una ocasión yo quería ir, pero también en Puerto Rico podemos hacer un viaje y ver una obra de Ismanuel allá. Bueno, están súper invitados a ver, están súper invitados. En junio, la última semana de junio, estrenamos Historia del Show en Puerto Rico por la compañía Teatro Público que me ha llamado para dirigir el espectáculo, así que me encantaría verte aquí, si pudieras darte el brinquito, Francis. También La Golondrina, una lectura dramatizada de este texto maravilloso, lo dirigí en Puerto Rico y repertorio
me solicitó una lectura dramatizada y yo hice algo un poquito más que una lectura dramatizada y lo pueden también apreciar a partir del 15 de mayo, si no me equivoco, en la página web de repertorio. Sí, ya está online. Margarita Porcher precisamente pregunta, ¿dónde y cuándo en New York? Para ir a ver tus trabajos. Bueno, Margarita, puedes verlo desde ya, que él dijo, La Golondrina se está presentando en repertorio español, aunque no están precisamente Es en una vivo los lectura. teatros. Es una lectura dramatizada, sí. Dice José Luis Suazo, él es de Teatro ECAS y Franklin también. Entonces dice José Luis, ¿qué consejos o recomendaciones tienes para aspirantes a directores y actores que quieran explorar la dirección? Bueno, primero la primera recomendación que les puedo dar es que al igual que el actor tiene que hacer es un trabajo, el actor hace un trabajo que es muy honesto y muy desde su esencia. El director, para que pueda conectar con la energía creativa, el director tiene que verdaderamente amar ser director, ¿no? No puedes, tienes que realmente reconocer si efectivamente esa es la parte de la profesión que más conecta con tu espíritu y que te hace, ¿verdad? Dos, leer mucho teatro y aventurarse a dirigir siempre, ¿verdad? Porque es importante que se arriesguen, que no se queden sin dirigir, pero que esas primeras piezas que dirijan sean aquellas piezas que cuando usted la leyó se conmovió, lloró, se rió y usted dijo dentro de sí, yo tengo que dirigir esto, porque esa energía que se provoca cuando usted lee algo y usted identifica esto, yo lo quiero dirigir, no es lo mismo cuando te comisionan. Ya el trabajo de comisión requiere otras cosas, pero cuando te nace del estómago, pues es, ¿verdad? Y esa es una, y la segunda, que siempre contemplen o estudien o se nutran de información que les haga pensar que la dirección es dirigir actores. Dirigir actores. Un espectáculo es un actor mínimo y un espectador. Si se tiene un actor mínimo y un espectador, hay una función teatral. Entonces, lo demás es extra. Entonces, hay muchos directores que están demasiado concentrados y pareciera que yo sí, por lo que acaban de ver, pero hay muchos directores que están demasiado concentrados por lo extra y solo piensan en lo extra y no se encargan de darle cariño al salón de ensayo con los actores. Y tú puede ser que, de hecho, una función donde tenía pantallas también y proyecciones, Francis, se me fue la luz y el teatro no le prendió el generador eléctrico. Y todo lo que yo tenía pautado como director en cuanto a eso de las pantallas, pues no se pudo apreciar. Sin embargo, la gente prendió su celular, prendió la lucecita del celular y en el público lo que había eran muchas bombillitas. Y gracias a que yo también le di el cariño que merece, que es el cariño, con palabras mayúsculas, al trabajo de los actores, la función corrió como si nada hubiese pasado. La gente estaba conectada porque verdaderamente estaba pasando algo entre esos actores, ¿no? Así que lo demás puede prescindir, pero si tú no has trabajado con el actor directamente y tú lo has sudado ese trabajo escénico, pues se te puede ir la luz y se te puede ir todo. Y continúa el show como tiene que ser. ¿Dónde te pasó eso? ¿En Puerto Rico o en Europa o aquí en Estados Unidos? No, eso me pasó en Puerto Rico. Me pasó en Puerto Rico. El generador se dañó, no prendió y nos quedamos a oscuras. La luz volvió antes de que acabara el espectáculo y ha sido de las funciones más hermosas que he tenido porque el público se levantó a aplaudir al final como si nada hubiese pasado. Y en Qué ese momento lindo. tú te das cuenta de que el teatro es actuación. Entonces mi recomendación es, no importa lo que sueñes, como yo que soy bien, me encanta el realismo mágico en escena, me encanta la exploración con la luz, con el movimiento de las gráficas y todo, me gusta eso, pero no pierdo de perspectiva o intento no perder de perspectiva de que el trabajo actoral es la base del teatro y que un director primero se debe a eso y luego a lo demás. Seguro, seguro. Esas palabras tuyas, mira, llegan mucho, porque cuando tú hablas de que es el cariño que uno le pone, si no hay cariño, no se logra un trabajo como ese. La convivencia es demasiado cercana. Lo primero que tiene que haber es un gran aprecio entre los que participan, así como el que da
su labor. Este es un trabajo demasiado noble. Es muy noble, es muy noble. Demasiado. Recuerdo, había un amigo siempre me decía que, y creo que lo leí en un libro que era de teatro chino, que precisamente me regaló un primo que vive en Barcelona, que la primera parte que uno tiene que hacer para dedicarse al teatro es tomar la tarea de coger un paño a limpiar el piso, el escenario, poco a poco con sus manos, ir frotando cada una de esas tablas que están conectadas en el escenario. Y yo cuando llego a un teatro, yo amo realmente el espacio, me encanta. Quiero dar las gracias a más personas que están desde temprano. La primera es mi tía Fátima, que siempre mira este programa. Tú la Un vas a saludo. conocer algún día, tía Fátima. Franklin, muchísimas gracias por decir que ECAS en Casa es un maravilloso programa y que esperan conocerte, Ismanuel, algún día. Vivi Sánchez dice ella que como tú te atreviste a todo lo que hiciste para lograr tu carrera, que súper, tienes que atreverte a cumplir tus sueños y te aplaude por haber tomado la decisión. José Alemán nos escribe y dice gracias por brindarnos estas actividades, excelente. Me encanta, hay que atreverse, hay que ser innovadores, excelente. Déjame ver quién más. Ana Geralda Díaz manda saludos. Carlos, gracias por hacernos compañía. Nalina Cabreja dice que usted tiene una creatividad magnífica. Felicitaciones. Señor, ustedes no saben lo que hay en él todavía. Una hora no alcanza. Yo quedé de verdad prendada de Ismanuel. Les aseguro que sí. Carlos, felicitaciones, cuánta entrega y preparación. Sí, es un orgullo latino, señores, y por eso yo tenía que traerlo aquí a ECAS en Casa. Me encantaría tenerlo con nosotros algún día también. Gracias, Margarita Porcher, por estar con nosotros y ese corazoncito que nos envías. Me encantaría si tú quieres dejar algo de inspiración o algo más que tú quisieras agregar, Ismanuel, que yo sé que tu talento irradia mucha energía positiva. No queremos oír cosas negativas. Lo que necesitamos es paz en la humanidad, armonía. Y me encantaría que tú dejaras un mensaje, ¿verdad? Con toda esa entrega que siempre lo haces. Vinimos a la vida a ser felices. Yo sé que en el camino hay muchos momentos que se ponen a prueba y nos pone a prueba esa misión que tenemos de venir a ser felices. Y el teatro es el vehículo por el cual yo aspiro a ese ideal de ser feliz porque hago lo que me apasiona. Más allá de cuestiones económicas, más allá de todo, tengo una misión, tengo un por qué estar, ¿no? Y si tú sientes que ese es tu por qué, te animo a que lo persigamos juntos, te animo a que no te quites, te animo a que defiendas también tu forma particular, porque al igual que en este planeta hay montones de colores, sabores, idiomas, idiosincrasias, cultura, tu forma de hacer teatro también es válida. Estaba diciendo a Francis los otros días, sí, está genial que podamos hacer los personajes de que se dan en el teatro norteamericano de los latinos, como pues el de la bodega, o inclusive si nos toca interpretar una prostituta o a un delincuente, también lo hacemos porque son personajes y hay que darle también voz, definitivamente. Pero los latinos somos mucho más, y tenemos una tradición teatral enorme y por cual sentirnos muy orgullosos. Y tenemos que traerla al escenario y tenemos que defenderla y tenemos que presentarla y no importa, no nos comparemos, por favor, es lo único que quiero decir porque además estoy viviendo en un momento en que eso me toca muy de cerca. Yo no me tengo que comparar con el circuito de Nueva York para saber si yo valgo o no. Yo valgo y mi cultura es buena y mi teatro es bueno y no porque no sea igual significa que sea malo, es diferente, pero inclusive tiene hasta más tradición, si queremos decirlo así. Entonces, dejemos las comparaciones, porque a veces hay comparaciones que no son correctas, ¿verdad? Tengo un compañero que dice, no, pero es que si, como se hace en Nueva York, miren, Nueva York, si se independizara el estado de Nueva York, sería como el 10º país más rico del mundo por sí solo, es uno de los estados más ricos de la nación. Entonces, las cosas no pueden ser solo como se hacen con ellos. El mundo es muy grande, ¿no? Entonces, hagamos nuestro teatro, defendámoslo, sintámonos súper orgullosos de nuestro teatro en español
y demos voz a esos Lorcas de la vida, a esos dramaturgos contemporáneos en castellanos que son maravillosos. Gracias, gracias Ismanuel, de verdad. Yo sé que esta gente quiere seguir escuchándote aquí, pero ya llegamos al final del programa. Ismanuel tiene muchísimo trabajo, ustedes no se imaginan. Cuando venga por aquí algún día a Providence, les aseguro que se lo voy a presentar. Ana Geralda, gracias por esos comentarios tan lindos y por su intervención. Bellísimos esos comentarios. Ojalá Ismanuel los pueda ver más adelante cuando ingrese aquí a Facebook Live, que va a estar ahí permanente por mucho tiempo. A ustedes, hasta pronto. Nos veremos próximamente en ECAS en Casa. Un abrazo y hasta pronto, Ismanuel. Hasta pronto. Gracias.